Bueno, así vemos que el anticristo vendrá a Tierra Santa y querrá también hacerla su tierra. Las naciones no tienen temor de Dios, pero como vemos, van a llegar hasta la garganta, pero no podrán conquistar a Israel. Por eso dice, eso lo podemos ver porque dice, llegará hasta la garganta. Hasta ahí va a llegar, pero nos lo va a tapar. En el verso 9 encontramos, dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Así Dios dice, y esto especialmente nos habla, es una profecía de la guerra de Armagedón. Parece que Dios le dice, prepárense en todo lo que ustedes quieran, con sus armas, con su mejor tecnología, pero seréis quebrantados. Siempre el fin va a ser ese, porque van a pelear contra Dios. Y note que aquí vemos que Dios da la orden, Dios va a dar la orden, dice, reuníos pueblos. No es que esto se puede evitar, sino que el mismo Dios da la orden. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 17. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 17. Y dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto va a ser en Armagedón. Dios va a dar la orden. ¿Por qué Dios cuida a los cuervos, a los caranchos? ¿Por qué Dios cuida a todas esas bestias de rapiña? Porque ellos tienen que venir a limpiar la tierra luego de esta guerra de Armagedón. Ellos van a comer. Y esta es llamada a la gran cena de Dios. Este va a ser el gran festín que Dios le prepara a estas aves. Dice el verso 18, para que comáis carnes de reyes. Carne de reyes van a comer estas aves. Y de capitanes. Y carnes de fuertes. Carnes de caballos. Y de sus jinetes. Carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todas las naciones aliadas contra el pueblo de Dios, y las naciones que estén aliadas con el anticristo van a venir y van a ser vencidas. Pero van a venir porque Dios va a decir que se congreguen, porque Dios va a dar la orden. En Apocalipsis capítulo 16, en el verso 14, vamos a leer hasta el verso 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Y note esta frase, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Note que va a haber demonios. Va a haber un tiempo donde los hombres se van a matar y no van a desistir de matarse, porque van a ser tomados por espíritus de demonios. Pero va a haber especialmente, aquí dice, en los reyes. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Hoy las naciones evitan confrontarse. Parece que van a ir a la guerra. Parece que ahora sí, todos pensamos,
pero no. No va a haber una gran guerra hasta que el Señor dé la orden para reunirlos a la batalla. Verso 15, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y así va a ser el anticristo con sus naciones aliadas. Bueno, van a ser reunidas por Dios. Reuníos, pueblos, dice, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, dice, ceñíos, prepárense para la guerra. Vamos a pelear contra Dios, van a decir. Vamos a pelear contra Dios. Así dice el anticristo en un momento, dice, le va a declarar la guerra al cielo. ¡Qué locura! Pero Dios ahí va a aprovechar para quebrantar a estas naciones. Dios tomará venganza porque este va a ser su día. Este va a ser su día. Y esto es lo que vamos a ver en la profecía de Isaías desde el capítulo 13 hasta el capítulo 35. Vamos a ver a Dios tomando venganza sobre todas las naciones. Como vemos, Isaías no solo profetizó al reino del sur, sino que vemos también que Dios habla a las naciones. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 35 en adelante encontramos el juicio a las naciones. Y esta es una advertencia para aquellos que quieren realmente formar alguna alianza contra Israel. Dice, ceñíos. Verso 10, dice, tomad consejo. Así va a ser. Los hombres van a ver cómo pueden hacer para destruir al pueblo de Dios. Y van a tomar consejo, se van a reunir, van a crear algún plan. Pero dice, tomad consejo y será anulado. Será anulado. Nada, ningún consejo, ninguna inteligencia le va a servir en aquel día. Y de esto podemos ver en el Salmo 2. Ahí vemos más claro. Salmo 2, realmente la locura del hombre, levantarse contra el Creador. Dice en Salmo 2, verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Note cómo ya encontramos a los hombres tomando consejo. Pero dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esto ya va hablando al remanente. Ellos van a confiar realmente en Dios. Bueno, y así Dios va a hacer, porque todas las naciones se reunirán
contra Israel. Pero dice tomar consejo y será anulado. Proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esta es la voz del remanente. Y así vemos en la profecía, a veces habla el profeta, a veces habla Dios, y a veces encontramos la voz del remanente hablando en medio de la tribulación. Así va a ser la nación de Israel. El remanente va a estar confiando en su Dios. Dios es con nosotros, porque Dios dijo, Dios nos llamó Emmanuel, pues en otras palabras. Y dice en Zacarías capítulo 12, en el verso 2, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Aleluya. Qué tremendo. Había sido, dice, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día, dice, pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Esto va a ser porque Dios va a luchar por su pueblo, y su pueblo se va a apoyar finalmente en su Dios. Dios está con nosotros, van a decir. Qué preciosa declaración. Una cosa es pasar la lucha solo, y otra cosa es saber, como dice aquí, dice, había sido que los de Jerusalén tienen fuerza en su Dios. Y así, hermano, cuando el creyente se toma de las promesas de Dios, tiene fuerza en su Dios. Va a ser fuerte, como dijo el apóstol Pablo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me fortalece. Por eso esto va a ser muy hermoso, hermano. Y nosotros vamos a ver todo esto. Vamos a ser realmente invitados, escogidos, privilegiados, en primera fila. Vamos a ver esto, hermano. Verso 11. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Bueno, así vemos que ellos llamaban a la reunión de estos dos reinos. Otra vez volvemos a ver el temor de este pueblo. Note que no toda la nación va a confiar en Jehová, pero el remanente va a estar fiel. Jehová me dijo de esta manera, no llaméis conspiración. Este versículo tendría que traducirse de esta manera. No llaméis confederación, hablando de la confederación de Asiria y de Efraín. No llame como una confederación, como algo grande. El pueblo va a temer, pero lo que encontramos es que el remanente estará firme. Y Dios vemos que le dice, no temáis lo que ellos temen.
ni tengáis miedo, para que ellos no busquen algún aliado. Y así va a ser en el tiempo del fin. El pueblo de Israel, hermano, va a poder entender mucho de lo que nosotros hoy estamos leyendo en la palabra. Sabe que el judío tiene el Antiguo Testamento. Y esto que nosotros estamos leyendo ahora va a ser el aliento del remanente. Pero ellos van a estar con el anticristo y su ejército tratando de destruirle. Y usted puede imaginar al remanente leyendo el capítulo 8 de Isaías. De acá van a tomar fuerza. Van a leer Daniel. Van a leer estos capítulos. Y ahí se les va a caer la escama de los ojos y van a entender. Pero nosotros estamos entendiendo antes. Somos como María, que ella ya vio y le ungió antes de que él muera, el Señor. Antes de que muera, las otras fueron a ungirle, pero ya estaba ungido. Ya había resucitado y no pudieron. Hermanos, damos gracias a Dios. Los 4 seres vivientes tienen ojos adelante y atrás. Y nosotros estamos mirando un poco hacia adelante. Dios va a cumplir todas estas cosas. Vamos a ver en Isaías capítulo 33, en el verso 22. Isaías capítulo 33, en el verso 22. Otra vez encontramos la voz del remanente. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Así es cuando nosotros entendemos que Dios es por nosotros. Israel va a poder decir con confianza, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Y Él mismo nos salvará. Nos salvará por causa de su propósito que tiene que cumplirse. Bueno, verso 13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Acá la palabra santificar también se traduce poner en alto, como poderoso, como fuerte. Porque en ese tiempo las naciones van a poner en alto al anticristo con todo su poder y dominio. Y van a tener temor realmente los judíos de este ser. Como sabemos, este ser se va a mostrar muy bueno en una primera etapa con los judíos. Pero en una segunda etapa se va a mostrar muy cruel y va a perseguir a todo lo que se llama Dios, o habla de Dios, o habla de la existencia de Dios, o es objeto de culto. Y qué más que perseguir a los judíos, ¿no? Y bueno, ellos van a tener temor, pero Dios le dice poner en alto como poderoso solamente a Jehová, y usa el nombre de guerra de Dios. Él es Jehová de los ejércitos, porque así también el anticristo se va a mostrar como poderoso con sus ejércitos, pero nada va a poder hacer. David, cuando fue a enfrentar a Goliat, dijo, dice, tentado a Jehová de los ejércitos. Él se acordó de que Jehová es un varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Él es Jehová de los ejércitos. Si el enemigo sabe pelear, bueno, mucho más nuestro Dios, porque Él es varón de guerra poderoso. Entonces van a tener que mirar al Señor. Vamos a ver en Habacuc capítulo 2, profecía de Habacuc capítulo 2,
En el verso 20, dice: mas Jehová está en su santo templo. A esto se refiere la palabra santificar. ¿A qué podemos comparar con nuestro Dios? Note qué visión que tiene Habacuc. Porque esto viene, podemos leer desde el verso 19. Dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Qué podemos decir de los ídolos? Pero dice Habacuc: mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. No podemos comparar. Tenemos que santificar a nuestro Dios. Y especialmente en ese tiempo, Israel va a poner en alto, se va a dar cuenta de que Dios no es como el anticristo. Ya habíamos visto que los reyes de la tierra se asombraron del anticristo cuando fue vencido y llegó ahí al Seol. Dice que se levantaron de la silla y dijeron: tú también, dice, tú también te debilitaste como nosotros. Pero por eso es porque el hombre pensó que el anticristo era Dios. Por eso dice aquí: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Así es, debemos apartar al Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos conocer a nuestro Dios. En nuestro corazón tiene que tener un lugar especial, más que nuestras capacidades, más que lo que podamos hacer. A veces nos olvidamos de hacer esto. Como el único que puede ayudarnos, como el único formidable. La palabra reverendo aparece aquí. Sea él vuestro temor. Muchos se llaman a sí mismos reverendos. El reverendo fulano de tal. Pero ese nombre solamente le queda al Señor. Y dice en el verso 14, dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Bueno, acá lo que encontramos primeramente es que Dios promete restaurar la unidad en Israel, y esto va a ser en el milenio. Dice entonces, él será por santuario, él va a ser un refugio, pero dice a las dos casas de Israel, al reino del norte y al reino del sur. Estos dos reinos no estarán más separados. Y también dice que va a ser por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Así a todos aquellos que quieren seguir su propio camino, él va a ser una piedra de tropiezo, y eso habíamos visto. Hay mucho sobre esto, pero podemos leer en 1 Corintios capítulo 1, verso 23. 1 Corintios capítulo 1, en el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para aquel que pone su confianza en Dios, esta piedra llega a ser una roca de refugio. Pero para aquel que rechaza a Cristo, Cristo mismo llega a ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no hay excusa. Al final, por más que quieran decir que esta salvación no existe, existió. Entonces va a ser solamente un tropezadero para caer. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Verso 15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán,
y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Otra vez, por su incredulidad. Muchos, el hombre será quebrantado un día, justamente por no estar sobre la roca. Como vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3, Él es el fundamento. Nosotros estamos sobre la roca, edificamos sobre la roca. El hombre edifica sobre la arena que es la religión. Las religiones son arena. Nada hay firme en una religión. Ningún religioso le va a poder decir, si yo me muero hoy voy al cielo. Si viene un testigo de Jehová, si viene un mormón, si viene un católico, venga el que venga, te pregúntele, con toda confianza pregunte y no tenga miedo de la respuesta. Usted si hoy muere, ¿a dónde va? Y el religioso va a decir, estoy sobre la arena, había sido. Entonces usted le va a decir, yo si hoy muero, yo me voy al cielo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así sencillo. Esa es la fe, y el otro tiene su religión. Es algo inseguro. La base no es firme. Bueno, verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Bueno, estos dos versículos son de esta dispensación. Bueno, en este tiempo, Dios dice, ata el testimonio. Y esto nos hace ver como si fuese un pergamino, un rollo de pergamino que está atado. Y si está atado, no se puede leer. Y así para Israel, estas escrituras en este tiempo están atadas. Como hemos dicho recién, nosotros entendemos lo que va a pasar. Pero usted le habla a un judío y le habla, mire, esto representa tal cosa y esto le va a pasar a Israel, pero para Israel está atado. Está sellado, pero en su tiempo Israel va a entender estas palabras, como hemos dicho. Por eso el remanente, al leer en su tiempo estas palabras, tendrá esperanza. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. En otras palabras dice, no la reveles, no revele mi propósito, no revele mi plan. Y dice el verso 17, otra vez, la voz del remanente. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y dice el remanente, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Así es en este tiempo, Dios no se revela a su pueblo. Dios escondió su rostro de la casa de Jacob, pero no escondió su corazón. Escondió su rostro, pero su corazón es hacia su pueblo, porque todo lo que está haciendo va a redundar en una bendición tremenda para Israel. Así que, así vemos la manera de Dios. Verso 18, He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, note que este pueblo practicaba, como dijimos, el espiritismo.
Ellos habían aprendido de las demás naciones esto. En vez de consultar a un Dios vivo, ellos consultaban a los muertos. Y sabemos que un muerto, hermano, cuando una persona muere, o va al cielo o está esperando en el Seol el día del juicio. Y del cielo no puede salir hasta que venga con el Señor a recibir su cuerpo glorificado, a buscar a los que viven, a los creyentes que están vivos sobre la tierra. Y si es impío y va al Seol, tampoco puede salir. Pero vemos que el hombre procura con el espiritismo hablar con sus seres queridos a veces y plantea muchas cosas. Y nosotros tenemos que saber que eso no es el ser querido. A veces, voy a hablar con mi abuela, dice. Y no, es un demonio, es un demonio. Y ahí le hablan y dice aquí la palabra, a mí me gusta como Isaías le dice que susurran hablando. La palabra susurrar viene de la misma palabra murmurar, que significa hablar entre dientes. Nunca es claro lo que dice, siempre es una influencia. Y por supuesto, si es a un hijo de Dios, bueno, va a ser siempre para desanimarle, para hacerle desviar del verdadero camino. Por eso dice el verso 20, a la ley, dice. El creyente no necesita de esas cosas, porque el creyente ya tiene la palabra, tiene el testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dentro de los dones que hay del Espíritu, hay dones que son de profecía, y la profecía encontramos una profecía que es segura. Vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 1 en el verso 19. 2 de Pedro capítulo 1 en el verso 19. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Tenemos la profecía, la palabra profética más segura, que se refiere a los 66 libros que encontramos en la Biblia, la palabra escrita. Pero luego también encontramos la profecía individual. A veces Dios quiere hablarle a una persona en cuanto al propósito. Especialmente vemos mucho de esto en el libro de los Hechos. Vemos que Pablo recibía las profecías. Y esto, hermano, existe y es parte de la manera de obrar del Espíritu. Pero no debemos tomar la profecía particular o individual como más importante que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, sobre todas las cosas, la profecía más segura. Hay algunos hermanos que rechazan también la profecía individual, pero eso es parte, porque la palabra enseña así. No es porque a uno diga, bueno, yo creo o no creo. No importa lo que usted crea o no crea, o lo que yo quiera o no quiera. La palabra enseña que eso es parte del equipo para los obreros y que vienen para los ministerios. Pero también en este tiempo hay un abuso y muchos al final llegan a ser como adivinos en la iglesia y le profetizan, vos te vas a casar con fulanita de tal, o le profetizan, vos vas a ir a las naciones y vos vas a ser un obrero de valor. A mí siempre me profetizaron mal. Sí, hermano, así estábamos en la Asamblea de Dios
Y por ahí a veces me profetizaban también un poco mejor. Pero no importa. Nuestra vida está fundada sobre la palabra escrita. Esa es la roca. Y después hay hermanos que tienen, pero nunca va a venir a decir su vida. Usted está en pecado o le va a venir a avergonzar. Eso no se va a encargar. Puede ser que le diga, hermano, vaya para allá, pero el Espíritu Santo es muy respetuoso. Algunos usan mal todas estas cosas. Y pasa lo mismo que pasaba en Israel. Bueno, verso 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Así iba a pasar con esta nación que iba a venir a invadir el reino del sur. Se iban a fatigar, iban a tener hambre, porque no iban a tener sostén, porque Dios no los envió. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Note que el hombre, aunque realmente ellos rechazan a Dios y por su desobediencia pasan todo esto, ellos se van a enojar y van a maldecir a su rey y a su Dios. Y acá la palabra Dios está con mayúscula. Y así va a ser también en el tiempo del fin. Los hombres van a pasar tribulación. Ellos van a pasar por guerras, por pestes, aún en aquellos que van a estar sellados con el número de la bestia, le van a salir tumores. Pero note que ellos no se van a arrepentir, ellos nunca van a mirar y van a decir por mi causa, sino que van a estar contra Dios. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9, en el verso 20. Apocalipsis capítulo 9 en el verso 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, así vemos que va a ser en el tiempo del fin. El hombre, en vez de enojarse consigo mismo, bueno, ellos van a maldecir a Dios. No se arrepentirán, ni por la mayor grandeza del juicio que ellos estén soportando. Y mirarán, dice, a la tierra, y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. En este tiempo hay luz, porque cada creyente es una lámpara. Y especialmente los fieles son la luz más potente que hay en la iglesia. Pero a medida que la iglesia sea levantada, en el mundo va a haber más oscuridad. Va a avanzar más las tinieblas. En Apocalipsis capítulo 2 dice, en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este candelero que estaba en la iglesia de Éfeso era la luz más potente. Esta iglesia de Éfeso representa a la iglesia en su totalidad que está sentada en los lugares celestiales.
No todos los santos tienen el mismo grado de luz, pero hay santos que están alcanzando la misma luz de Cristo, una luz admirable. Pero dice, si no se arrepintiere, dice, quitaré tu candelero de su lugar. Este candelero es la esposa de Cristo, que ocupa un lugar que alumbra a la iglesia y alumbra al mundo. Pero la esposa va a ser levantada. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los santos que se refugiaban en su luz? Por eso vemos, si con la iglesia es así, ¿qué será con el mundo? Porque cada santo tiene luz en mayor o en menor medida. Las tinieblas van a avanzar. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice en el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo detiene, está hablando del anticristo. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. El anticristo ya está en su ministerio y en su accionar. Podemos verlo, constantemente lo podemos ver. En las uniones ahora, el Mercosur se une con la Unión Europea. El hombre quiere unir, quiere hacer como en Babel, todos juntos, vamos para adelante, pero sin tener en cuenta a Dios. El mundo está regido por el espíritu del anticristo, la globalización, una sola economía, una sola lengua, un solo internet, unido todo el mundo. Es tremendo, el espíritu del anticristo. Pero, ¿quiénes detienen? Hay un pueblo que está aparte, que es la iglesia, y especialmente los fieles. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es su venida en gloria, que ya también más adelante vamos a ver. Por eso vemos que nosotros somos luz, pero cuando la luz sea levantada, dice, mirarán a la tierra, verso 22, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Pobre humanidad, cuando la esposa sea levantada, cuando la iglesia ya no esté, solo habrá tinieblas y oscuridad. Damos gracias a Dios que estamos en un tiempo de luz. Es un tiempo de gozo para nosotros, hermanos. Nos estamos enriqueciendo y estas palabras que usted está escuchando, que estamos compartiendo juntos, son luz. Están llenando de luz nuestra vida. Y delante de Dios cada vez vamos a brillar más. Y vamos a ser vencedores totales, hermanos, por la fe. Porque por eso Dios nos trajo hasta acá. No hay casualidad. Ninguno de nosotros vamos a quedar. Vamos a ir con el Señor. Por fe ya decimos que es así. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Así que damos gracias a Dios. Vamos a tomar 10 minutitos otra vez y vamos a continuar con Isaías y vamos adelantando un poquito más.